Ya, listo. Te paso el pase, mi estimado César. Listo, Miguel, muchas gracias. Buenas noches con todos. Bueno, en esta ocasión les traigo esta ponencia de análisis causa-raíz, RCA. Vamos a ver los fundamentos de esta, digamos, metodología bajo la norma 62740, bajo este estándar internacional. Primero que todo me presento, mi nombre es César Moreno, soy ingeniero electromecánico, soy colombiano, soy profesional certificado en mantenimiento y confiabilidad, CMRP, desde el 2014. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a empezar con esta charla. Bueno, ¿qué es el RCA? El RCA es un proceso sistemático que identifica las causas fundamentales de un incidente o falla o accidente para poder prevenir su recurrencia. Es cierto, no estás compartiendo. Ok, espera un momento. Ahí ya veo mi pantalla. Sí, ahora sí se ve compartido. Ah, sí, genial, genial. Ok, listo. Entonces iniciamos de nuevo. Eh, Como les comentaba, en esta ocasión vamos a ver el análisis causa-raíz, RCA. Digamos que los fundamentos de esta metodología basado en la norma 62740. ¿Listo? Entonces iniciamos, ¿qué es el RCA? Es un proceso sistemático que identifica las causas fundamentales o raíces de un incidente que pues, denominamos incidente lo que es ya sea un accidente o una falla para poder prevenir su recurrencia eh, en el tiempo. La diferencia, para este análisis debemos tener presente y la diferencia entre el síntoma, causa inmediata y causa raíz. El síntoma es cuando es lo primero que vemos de una situación, por ejemplo, una fuga de lubricante. Ese es un síntoma, o una sobretemperatura, o una vibración. Todos esos son síntomas que nos arroja tiene la máquina, ¿no es cierto? Las causa inmediata, pues en caso de la fuga, pues vemos que la causa inmediata es por la rotura de una manguera, puede ser, o una tubería. Esa es digamos, un ejemplo de una causa inmediata, pero no es la causa raíz. Entonces, ya la causa raíz, siguiendo este ejemplo, es, digamos, el desgaste o deterioro de la tubería o la manguera, o puede ser también otra causa raíz, una sobrepresión que tuvo el fluido en su interior y causando la rotura de la misma. Entonces es importante tener claro todos estos conceptos de síntoma, causa y causa raíz. La metodología de RCA
se basan en hechos y evidencias. Toda información que utilicemos en estos análisis debe estar debidamente soportada con evidencias y datos. No podemos o no es bueno hacer suposiciones. Es utilizar en contextos de mantenimiento, calidad, seguridad y procesos organizacionales. O sea, la metodología de análisis causa-raíz la podemos utilizar no solamente en mantenimiento, sino se utiliza también en diferentes áreas. Por eso no hablamos de análisis de falla, sino análisis de incidente, porque el incidente puede ser un accidente de una persona o una falla en una máquina. Listo, aquí ya este dibujo, digamos que representa los síntomas, como les comenté. Las máquinas nos dan una serie de síntomas y que nos definen el problema, pero estos síntomas se deben a una serie de causas que debemos analizarlas. El beneficio de estos análisis causa-raíz fue la prevención de incidentes, al identificar las causas reales. Se pueden implementar medidas que eviten que vuelva a pasar estos problemas, mejorar la seguridad y la calidad, optimizar los procesos, porque a medida que vamos eliminando fallas recurrentes en nuestros procesos, pues se van mejorando su desempeño. Y reduce costos, pues como sabemos, las fallas generan pérdidas, tanto de producción y eso conlleva a pérdidas económicas. La normativa, como les comenté, esta información se basa en la norma 62740 del 2015. Establece los principios y pasos generales para realizar un RCA de forma bien estructurada. También define causa como condición evento que contribuye al incidente, factor causal, que eso lo vamos a ver más adelante, elemento necesario que sin su presencia el incidente no ocurriría. Es importante, digamos, téngalo presente ese factor causal. Y causa raíz, el factor sin predecesor que es esencial para la ocurrencia del incidente. Este proceso garantiza un enfoque basado en evidencias y la trazabilidad de las conclusiones del análisis. Entonces, como le comentaba, toda información debe estar soportada sobre evidencias y tener su respectiva trazabilidad de los hechos en estos análisis para que el resultado sea consistente y confiable. El paso a paso. Este es el paso a paso que dicta la norma, donde hay una etapa de iniciación, donde se recolecta, se establece la necesidad, el propósito y el alcance del análisis RCA. Hay un levantamiento de información de los hechos, donde se levanta toda la evidencia y la información del qué, cuándo, dónde y quiénes fueron los involucrados en el incidente. Importante la recolección de data, de información en campo, de evidencias. Esa es, digamos, para mí es el paso más importante
de este proceso, porque sin evidencia, sin datos, pues de ahí en adelante el proceso pues no queda bien o se generan muchas dudas. Luego de recolectar la evidencia, entonces ya se aplica la metodología o la herramienta del análisis que vamos a usar para encontrar las causas raíces. Hay múltiples herramientas. En esta ocasión vamos a ver tres. En esta norma que hago referencia, ahí pueden encontrar otras. Hay una serie de metodologías y herramientas ahí que la norma también menciona, pero en esta presentación traigo tres de las que son, personalmente me parecen las más útiles y en las que he practicado y sigo usando. Luego del análisis de la aplicación de la metodología de RCA, hay una validación de las causas y se arma, digamos que el plan de acción para mitigar esas causas que fueron definidas o encontradas en el análisis. Entonces se arma el plan de acción y finalmente se genera un informe como la salida del proceso, un informe del análisis causa raíz. Bueno, me gustaría, no sé, Miguel, si me ayudas con las preguntas, si hasta el momento no veo el chat, entonces si tienen alguna pregunta la pueden ir dejando en el chat. Eh, si tienen preguntas hasta el momento. Por ahora no hay ninguna pregunta. Igualmente Listo. invito a los demás para que dejen sus preguntas en la casilla y ya luego lo vamos a responder. Listo. Entonces, ya vimos el proceso general de del RCA, pues es muy sencillo, pero ahora vamos a ver las herramientas y técnicas, eh, tres técnicas que utilizo para el análisis causa-raíz. Una de ellas, pues realmente esta no la utilizo mucho, pero digamos que esta es la base de todas, porque en cierta forma en todas nos hacemos estas mismas preguntas de los 5 por qué. Esto debido a que estas preguntas exploran la relación causa-efecto de la situación. O del problema en particular. Esta metodología fue desarrollada por Toyota Motors y pues digamos que todavía se utiliza ampliamente para hacer un análisis básico y ágil de alguna situación que de pronto no requiere tanto un análisis tan profundo. Es un proceso de cuestionamiento, es un método simple, lineal, y pues sus limitantes son el enfoque en síntomas y profundización, como les comentaba. Eh, Vamos a ver un ejemplo. Aquí hay un ejemplo real en una mina subterránea donde el incidente fue un volcamiento de un cargador
un cargador. Entonces empezamos los 5 porque bueno, primero definiendo el contexto y la información del incidente, que es que el volcamiento que sucedió, el volcamiento del cargador número 7, donde en la rampa 6200, nivel 3 en la mina Gold Mine, cuando 28 de marzo del 2019 a las 2:30 de la mañana. ¿Y cuál fue el impacto? No se presentó impacto a personas ni a producción. Entonces, el evento lo describen de la siguiente forma. A las 2:30 horas del jueves 28 de marzo, el operador del cargador 7 se encontraba en la rampa 6200 acumulando roca de mayor tamaño al lado izquierdo de la rampa para posteriormente blastear. En el último traslado de roca, al dar marcha atrás, el cargador pisa una roca grande que desestabiliza el cargador y el operador pierde el control y se volca hacia el lado derecho. El operador sale ileso. Entonces, como vemos en las imágenes, el cargador estaba entrando aquí en la rampa, retirando piedras con sobretamaño y al dar reversa, digamos que pasa por encima de esta roca y él lo hace volcar. Entonces, aquí está la aplicación de los 5 por qué para ese incidente o cómo el resultado de esa análisis. Entonces, nos preguntamos, hacemos la primera pregunta, ¿por qué se volcó el cargador? Entonces, la respuesta es porque se desestabilizó y el operador perdió el control. ¿Por qué se desestabilizó el cargador? Porque pisó una piedra de gran tamaño al retroceder. ¿Por qué pisó la piedra de gran tamaño? Porque había piedras grandes en la vía y el operador no la vio. Porque habían piedras grandes en la vía, porque le quedaron algunas piedras grandes sin retirar al cargador. ¿Y por qué no se retiraron las piedras grandes? Porque el operador realizó un mal procedimiento para la remoción de piedras. Entonces, como vemos, se inicia a preguntarnos el por qué desde el incidente como tal, el resultado, el problema o el incidente principal que fue el volcamiento del cargador. Y de ahí vamos preguntándonos por qué, hasta indagar un poco más profundo hacia la causa del incidente. Pero digamos que aquí viene lo de profundización, las limitaciones de profundización y de la habilidad de la persona que está aplicando el 5 por qué. Porque aquí podíamos eh, eh, decir, por ejemplo, aquí por qué el operador no vio aquí nos podíamos preguntar otro por qué el operador no vio la piedra. Entonces aquí podíamos decir, no, porque había obstrucción visual del lugar el lugar estaba poco iluminado, etcétera. Entonces podemos entrar a discutir y a profundizar un poco más a cada uno de estos. Pero digamos que por eso esta metodología se utiliza para, digamos, cosas que no requieren tanto análisis
o es muy evidente la causa del problema, las causas del problema. Y ya se define un plan de acción y que en este caso definieron reforzar al operador el correcto procedimiento de remoción segura de rocas, asegurar que el cargador 7 cuenta con todos los elementos de seguridad y realizar el monitoreo del funcionamiento del cargador para confirmar que no quedó con alguna anomalía por el golpe. Entonces, este es un ejemplo muy sencillito de los 5 porqués eh, que podemos utilizar para hacer análisis simples. Otra metodología es el mapa de causas. Este ya es una herramienta más completa. Me gusta utilizar esta metodología, está gratis. Pueden descargar la plantilla en Thinking Reliability. Ustedes entran a esta página y ahí pueden descargar, buscan el template y ahí descargan la plantilla en Excel gratis para hacer esta metodología. Pues está en inglés, pero digamos que es fácil de entender. Y pues se las voy a explicar aquí enseguida. El mapa de causas, el enfoque de esa herramienta es que se investigue sistemáticamente todos los problemas que se presentan en los procesos para implementar mejoras de forma continua. Es un enfoque sistemático para mitigar riesgos, aprovecha la comunicación visual, ya que es a través de un diagrama de bloques. Se mantiene simple y, eh, y resuelve los problemas. Entonces, vamos a ver aquí los pasos de esta metodología. Esa metodología tiene 3 pasos principales, donde la primera es definir bien el problema, donde se define qué pasó, cuándo, dónde y el impacto del incidente o el problema. El segundo es el análisis, que ya es armar el mapa de causas. Ya vamos a ver un ejemplo de esto, donde nos preguntamos, para armar el mapa de causas es una relación causa-efecto de cada uno de, de los bloques. Y finalmente el tercer paso es la solución, que la solución se arma el plan de acción y se evalúa, se considera, se hace un pequeño análisis o se priorizan las acciones de acuerdo a su costo-beneficio. Entonces vamos a ver un ejemplo de esta metodología. Aquí tenemos el paso número 1, que es definir el problema, donde aquí nos dice que el operador del cargador reporta que la dirección hidráulica no funciona. ¿El qué? Entonces, ¿cuál es el problema? La pérdida de presión en el sistema hidráulico. ¿Cuándo? El 13 de junio del 2019, el tiempo a la 1:30, donde la rampa 1 en la mina Gold Mine, el equipo cargador Sandvik LH307. ¿Y cuál fue la tarea realizada? Se cambió la bomba hidráulica. Los impactos. El impacto que tuvo, pues fue aquí en la plantilla, podemos colocar impactos a la seguridad, al ambiente, a los clientes, a la producción,
a la programación, al equipo, a la propiedad o a la labor, al tiempo, a la pérdida de tiempo. En este caso fue un impacto a la producción por el equipo detenido, que fue la producción no paró del todo, pero sí sufrió limitaciones. Y también trae una parte para colocar el impacto económico de este incidente. Y si este problema se ha presentado anteriormente. Entonces se coloca los costos. Bueno, aquí podemos también ver la fotografía de la bomba hidráulica, donde se observa a su interior como partículas contaminantes que pudo haber frenado dicho sistema de engranaje. Pero vamos a mirar qué arrojó el análisis. Entonces el análisis arranca de la siguiente forma. Generalmente la plantilla lo ubica de izquierda a derecha en forma horizontal el mapa. Para este caso, para que se viera mejor, lo coloqué de forma vertical, pero digamos que la plantilla que van a ver en original lo plantea para colocar de izquierda a derecha en forma horizontal. Entonces, aquí esta metodología parte del impacto. Fueron dos impactos que mencionamos al principio, que fue el impacto de la producción y el impacto al equipo. Entonces, el impacto de la producción pues, fue la operación limitada, el cargador fuera de servicio. Bueno, aquí nos preguntamos por qué. Porque el cargador quedó fuera de servicio y el impacto a la propiedad fue debido a que la dirección hidráulica no funcionaba. ¿Por qué no funcionaba? La, una rotura de la punta del eje estriado de la bomba. Ok, entonces, ¿qué nos pudo haber causado esa fractura de ese eje de la bomba? Entonces aquí nos hacemos hipótesis donde las plasmamos. Entonces pudo ser por fatiga o por torsión. Y cuando encontremos evidencia que descarte una hipótesis, la tachamos con una X, así como está acá, y, colocamos en este cuadrito de ese color rosa, que según la evidencia, fotografía donde se ilustra la fractura por torsión. Entonces, nos está diciendo que según la evidencia se encontró que la falla fue fractura por torsión, según el análisis visual y metalúrgico ya del análisis del eje. Entonces, eso descarta, refuerza esta hipótesis de fractura dúctil por torsión y descarta la de la fatiga. Entonces, por eso la tachamos y dejamos la nota aquí de por qué se descartó esa hipótesis. Y continuamos siguiendo el mapa de causas y nos preguntamos qué pudo haber causado esta fractura dúctil por torsión. Entonces salieron tres hipótesis, donde pudo ser por sobrecarga, por baja dureza del material o por trabamiento frenado interno de la bomba. Entonces igual se descartaron dos de esas hipótesis, donde por la evidencia recolectada no se evidencia daño en material. La bomba
operando dentro de parámetros de diseño, o sea, no hubo sobrecarga en ningún momento. Entonces se confirma, digamos que ahí por descarte y por la evidencia de los residuos que vimos en las fotografías, reforzaba el trabamiento o frenado interno de los engranajes de la bomba. De ahí entonces nos seguimos y nos preguntamos por qué hubo el trabamiento del frenado interno de la bomba. Entonces, por deformación, por fricción, luego el por qué fricción, por deficiencia de lubricación, por qué deficiencia de lubricación, por pérdida de película lubricante o pérdida de propiedades del aceite. Según el resultado de análisis de aceite estaba ok, entonces se descartó esta. ¿Y por qué la pérdida de lubricante? Ausencia, pues por ausencia de aceite, obstrucción del canal de lubricación. Entonces, en este caso, fue obstrucción del canal de lubricación, acumulación de partículas contaminantes del aceite. Y finalmente llegamos a las causas que, digamos, causas raíces, que fue falta de limpieza del tanque de aceite, entrada de contaminante del sistema y filtro saturado o ineficiente. Y se colocan en verde las soluciones o acciones que debemos implementar para mitigar cada una de estas últimas causas raíces del análisis. Entonces, como ven, una metodología pues práctica y al hacerla así, digamos, en diagrama, es fácil de entender y explicar a las personas y de realizar cuando se esté haciendo el análisis en equipo. Una vez identificadas estas soluciones o estas tareas, lo que el tercer paso nos dice es, listo, coja esas 3 tareas que salieron, esas 3 posibles soluciones, y conviértalas en tareas donde se pone, digamos, que el responsable, cuándo la van a ejecutar, el estado, si ya la ejecutaron o está en proceso de planeación, o está en programación. Y luego de establecidas las medidas correctivas y soluciones al problema, se evalúa cada una de estas de acuerdo con el beneficio y costo esperado al implementarlas. Entonces, en este diagrama de costos versus beneficio, ubicamos donde cada una de estas soluciones en estos cuadrantes, donde de acuerdo si es una tarea, por ejemplo, la rutina de limpieza de tanque reservorio es una tarea de bajo costo y de alto beneficio, entonces se ubica aquí en este. Para la segunda igual, se ubica bajo costo, bajo beneficio. Y así sucesivamente, como para priorizar las actividades del plan de acción a implementar. Listo, hasta aquí es la metodología de mapa de causas. Esta me parece muy práctica. Como les comento, pueden descargar el template o la plantilla en esta web y ahí les explican y pueden empezar a utilizarla en sus procesos. Y finalmente,
Vamos a ver la metodología Taproot. Esta es una metodología que también es un proceso sistemático para encontrar y solucionar las causas fundamentales de incidentes y accidentes graves. Esta tiene mayor profundización del incidente. Los pasos que se siguen son, como en todo, el recopilar y comprender y organizar las evidencias. Este paso es como les comentaba, la recolección de datos y evidencias es el paso fundamental para todos estos análisis. Tú puedes tener la mejor metodología de la NASA, pero si usted no tiene evidencias y datos, los resultados van a ser muy pobres y poco confiables. Entonces es importante recolectar las evidencias. Luego se hace un diagrama que en esta metodología lo llama Snapchart, que es, ya lo vamos a ver enseguida, que es describir la secuencia del evento, la secuencia de qué es lo que pasó. Y para ir desde ahí se empiezan a colocar una serie de condiciones y factores que llevaron o que acompañaron cada evento. Y sin hacer todavía ahí no se hace ninguna hipótesis, sino todo tiene que ser bajo las evidencias encontradas. Luego aquí identificar los factores causales, como lo vimos al principio, el factor causal es aquello que si no hubiera, es aquella condición o acción que si no se hubiera dado o no se hubiera ejecutado, no se hubiera materializado el incidente o el accidente o la falla. Entonces, digamos que ese es el factor causal. Y ya al final, pues, aquí se aplica un árbol de decisión que tiene esta metodología ya definido, un árbol de decisión que ayuda a definir, a identificar y establecer las causas raíz. Y finalmente se establecen un plan de acción de acciones correctivas para que este incidente no vuelva a suceder. Esta metodología, digamos que la aprende uno a través de un curso. El curso le da unos libros donde tiene un diccionario de causas raíces ya definidas. O sea, hay cientos de causas raíces dependiendo de, bueno, están clasificadas están clasificadas por, digamos que ciertos factores que ya vamos a ver, y también le dan un libro de acciones correctivas que de acuerdo a las causas que se identifiquen, el libro le dice qué acciones ya debe implementar. Entonces, es una metodología bastante completa que lo que ya están definidas las causas y las acciones correctivas, que
que tiene que tener uno experiencia y habilidad con esta herramienta es en definir y armar bien el Snapchat, que es la secuencia de lo que pasó, la secuencia de los hechos. Y de ahí en adelante ya la misma metodología lo guía a uno. Entonces ya vamos a entrar a ver un ejemplo. Bueno, aquí vemos el incidente, la descripción. Cortocircuito en barraje de 460 voltios, sistema auxiliar planta. Esto fue un martes al 26 de abril del 2022 a las 10:14 en la planta de beneficio, en la subestación principal, en la empresa Goldmine, la ciudad de Madrid. Y clasificación fue un daño operacional, daño al activo y daño a la persona, pues fue un daño leve a la persona, que fue, el daño a la persona fue un pequeño quemón en el rostro. Aquí dice entonces la descripción del incidente durante la instalación de transformadores de corriente o CTs para la interfaz entre compresores y el SCADA, que el SCADA es el sistema de control de la planta. El técnico se percata de una posible anomalía cerca de donde está trabajando e intenta solucionarla, pero ocasiona un cortocircuito a tierra que le produjo quemaduras en el rostro. Abrió el breaker de alimentación de la planta y interrumpió la operación. Okay, entonces aquí vemos que él estaba trabajando en un tablero y trató lógicamente estaba energizado y trató de retirar como un cable, lo que entiendo, y movió y hizo contacto alcanzó a hacer contacto el alicate con el barraje que estaba energizado. Entonces eso produjo un cortocircuito y, y ese cortocircuito pues disparó las protecciones principales de la planta, parando la operación y generó un, pues un arco que le quemó el rostro. Entonces aquí vemos el Snapchat, donde la metodología Tarrut nos dice que en amarillo colocamos el evento, la secuencia de evento principal, en circulito verde el incidente o el impacto, y en azul las condiciones o situaciones o información relevante que hayamos recolectado en las evidencias. Entonces, aquí nos dice que el evento principal, si queremos leer el evento principal, leemos de izquierda a derecha las amarillas. Entonces, aquí dice que el 26 de abril del 22 a las 8 de la mañana se instalan CTs en la cometida del compresor Atlas Copco para incorporarlo al SCADA. Luego dice que el electricista escucha fuga de corriente cerca al punto donde estaba trabajando
Luego dice que se realiza maniobra muy cerca al barraje energizado. Luego sucede que se produce contacto accidental entre el alicate y el barraje, produciendo un cortocircuito a las 10:14 de la mañana del mismo día. Y esto generó dos impactos. Uno a la producción, porque paró el molino principal, paró la planta, porque se activaron las protecciones. Y dos, el otro impacto fue a la persona que sufre quemadura en el rostro. Luego de la interrupción, entonces se realiza, de la interrupción de producción, se realiza cambio del breaker y arreglos del gabinete y finalmente se establece la operación nuevamente. Y en electricista, después de la quemadura del rostro, se traslada al hospital para valoración y le dan 2 días de incapacidad. Entonces, como ven, es importante establecer la secuencia del evento, qué fue lo que sucedió, y, y ya sobre cada uno de estos se colocan las demás evidencias que se encontraron sobre cada uno de estos eventos. Entonces, por ejemplo, en esta acción que estaba instalando los CTs que estaba instalando los CTs, entonces se encontró que la maniobra con equipo desenergizado se cumple con la instalación de los CTs. La planeación, bueno, la actividad estaba planeada, pero necesita mejorar. Y la actividad contaba con un número de OT en el ERP. Entonces, mira que vamos colocando cada uno de las condiciones y las evidencias que nos arroja la investigación en campo. Y así por cada uno de los de las acciones o eventos principales del incidente. Una vez tengamos todo, ya todo plasmadas todas las evidencias en este cuadro, lo que hacemos, lo que sigue es hacer un análisis de barreras o también llamado análisis de queso suizo, donde colocamos colocamos las barreras que fueron rotas, las barreras, las medidas preventivas o de seguridad que fueron rotas y se colocan en rojo y en verde se colocan o se resaltan las barreras o medidas de prevención o de seguridad que sí funcionaron o controles que habían y que funcionaron. Entonces, como ven en cada una en donde había un control o una barrera, eh, miramos, por ejemplo, esta que dice no informó al supervisor. Entonces fue un control que fue roto. Entonces se coloca ahí una barrita roja. Este está en verde, por ejemplo, mire, se estaba usando alicate aislado en la maniobra, o sea, el alicate era dieléctrico en su mango, que en cierta forma ayudó, pues que ayudó a que el incidente no fuera de mayor gravedad.
y se toma como una barrera o un control que fue positivo y no fue roto. Y así se colocan con todas las controles eh, que funcionaron o no en todas las evidencias y los eventos que ocurrieron ese día. Y en estos triangulitos son los factores causales. Entonces, ¿qué es un factor causal? Que si no se hubiera presentado o se hubiera ejecutado o se hubiera dado ese factor, el incidente no se hubiera materializado. Entonces vamos a ver. Aquí una de las barreras rotas era que el electricista no usaba las gafas de protección. Entonces se determinó que si él hubiera tenido las gafas, pues no se hubiera quemado el, el rostro. Entonces, sí, entonces fue seleccionado como factor causal porque si el electricista hubiese usado correctamente su EPP, pues no se hubiera materializado esta quemadura en el rostro. Y este otro que dice, aquí está factor causal, también realiza maniobra muy cerca del barraje energizado. Si el electricista no hubiese realizado esta maniobra cerca del barraje, pues todo este evento no se hubiera materializado. Entonces quedó como factor causal. Entonces aquí se colocan los factores causales. eh, Fueron dos. Realiza maniobra cerca del barraje y trabajo en caliente sin EPPs adecuados. Una vez ya seleccionados estos dos factores causales, aplicamos el árbol de decisión ya predefinido de Tarruk, donde por cada factor causal aplicamos ¿qué? Árbol de decisión, donde nos preguntamos si ese factor causal fue provocado por un desastre natural, por una dificultad con el equipo o por una dificultad del desempeño humano. Entonces, en este caso fue una dificultad del desempeño humano y dentro de esa dificultad del desempeño humano entramos a profundizar si fue un desempeño individual del trabajador, fue una deficiencia del desempeño individual o fue un problema del desempeño de trabajo en equipo o fue un problema del sistema de administración o organizacional. Y de ahí se selecciona o se determina más bien las categorías de las causas que esta metodología las clasifica, las causas raíces como problemas o causas en los procedimientos, problemas en los procedimientos, problemas en la capacitación del personal, problemas de control de calidad, problemas en comunicaciones, problemas en sistemas de administración, problemas de ingeniería humana y problemas de dirección del trabajo o de supervisión. Y ya de ahí nos genera
las causas raíces que para cada factor causal, para el factor causal de realizar maniobra muy cerca al barraje, entonces se determinó que la causa raíz, entonces no, estas causas raíces, mira, dice, no hay procedimiento, no hubo procedimiento documentado, la imposición necesita mejorar, no hay preparación, permiso de trabajo necesita mejorar, la programación necesita mejorar y el trabajo en equipo necesita mejorar. Entonces mira que en solo este factor causal, todas las causas raíces que esta metodología arroja, y ya cada una de estas le definimos una acción correctiva, un responsable y una fecha de implementación y una fecha de verificación o seguimiento a la implementación de estas acciones correctivas. Para el factor causal que no usaba los EPPs, el trabajador, la causa raíces fueron tres, dice imposición necesita mejorar, equipos de protección de personal necesita mejorar, y el tema de candado y etiquetado o de bloqueo de loto necesita mejorar. Entonces, de ahí, así es como esta metodología, como ustedes ven, se llega a una serie a un plan muy detallado donde las causas del incidente, pero asimismo es su análisis y su profundización en, en el análisis del incidente. Entonces, este incidente, esta metodología TARRUT se recomienda para usarlos en incidentes de alto impacto, como por ejemplo, eh, un daño catastrófico a algún equipo, un accidente grave o a una persona o una fatalidad de una persona, etcétera. Entonces, esa es la metodología que utilizamos o se recomienda utilizar para encontrar las causas raíces en mayor detalle y asimismo generar planes de acciones más robustos para que esto no vuelva a suceder. Hasta aquí, chicos, yo les traía esta presentación. Espero que les aporte en sus análisis. Ahí les recomiendo estas tres metodologías para que las exploren y las implementen. En sí está súper, me gusta. Yo nomás tengo una consulta. En Sí, todo tu conocimiento de análisis causa-raíz, ¿cuánto es el tiempo óptimo para hacer un buen análisis y que los resultados se vean? bueno, buena pregunta. Es súper importante que las evidencias se capturen ahí mismo, o sea, en las próximas 24 horas. Es de recolectar las evidencias en campo porque antes de que se muevan los elementos o se cambien las condiciones del lugar.
Entonces es súper importante que en las primeras 24 horas se capturen todas las evidencias. Y después de esas 24 horas, convocar el comité de investigación, donde generalmente hay un facilitador que conoce la metodología de RCA y él participa en todas las áreas de seguridad industrial, mantenimiento, operaciones, etcétera. Todos los actores para que entre todos se analice la evidencia que se recolectó y se implemente la metodología de RCA. De esta forma, pues se garantiza que el proceso de análisis tenga un mayor éxito. Pero importante implementar un sistema para que las acciones que dieron, dieron como resultado ese análisis, ese plan de acción, se implementen. Y ahí sí toca generalmente asegurarlas en un sistema, no sé si tenemos un ERP, pues que cada una de esas acciones le demos un número de OT para llevarles un control y que realmente el equipo de planeación y de mantenimiento las ejecute cuando sea responsabilidad de mantenimiento. Pero sí es bueno tener un sistema para asegurar que esas acciones se ejecuten y no se queden en el papel como generalmente sucede y ya después cuando vuelve a suceder el mismo accidente o el mismo incidente o uno similar, ya uno se acuerda, oiga, pero eso ya lo habíamos analizado y habíamos dicho que tocaba hacer esto y no se hizo y por eso volvió a repetirse el incidente. Entonces sí es importante que, que se materialicen y se hagan el plan de acción que dio como resultado el análisis RCA. Listo, por mi parte queda todo. No después. Me tengo que retirar. Muchas gracias, Fabián, por tu exposición. No, vale, muchas gracias por su asistencia. No sé si tienen alguna otra pregunta, consulta. Bueno, listo, chicos. Gracias, César. Buenas noches.